participación del doctor Adrián Leiva Ochoa del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien nos dará la conferencia Interacción entre genética y microbiota, una alianza clave para mejorar el cultivo de camarón. Es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con una maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas por la UNAM. Es autor y coautor de diversos ensayos en publicaciones especializadas sobre temas de microbiota en camarón y temas afines. A lo largo de su trayectoria profesional ha obtenido reconocimientos por su trabajo por diversas entidades científicas y actualmente se desempeña como investigador titular en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Invitamos al doctor Adrián Ochoa que pase al estrado para comenzar su conferencia. Muchas gracias Adrián, por Javier, aceptar la invitación. Y me gustaría empezar agradeciendo al comité organizador, así como el CONACUA tiene ya 10 años y estamos de celebración. Ya van varios años también que me ha tocado conocer a Javier y a Michelle. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacen para que este evento salga de esta magnitud y calidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ellos. Y también a otros miembros del grupo de trabajo que iré nombrando poco a poco conforme va pasando la plática. Entonces, básicamente, lo que les voy a presentar es justo la conexión entre genética y microbiota y cómo podemos usar eso para potenciar los organismos, ¿no? Yo creo que lo ideal sería, veíamos en la mañana que tenemos un 50% de sobrevivencia, ¿no? Y ya llevamos alrededor, dijera el doctor Magallón, ya llevamos alrededor de 7, 8 años con ese porcentaje de sobrevivencia, incluso un poco más bajo. Y parece ser que la genética no ha sido la solución, ¿no? Entonces, hay muchas otras soluciones aditivas, pero que no van separadas, justo tienen que ir junto todo el proceso y es justo la parte de mi plática. De este lado están pues, algunos de los factores responsables del crecimiento de la industria del camarón. Obviamente, el primer lugar, o sea, lo que más le preocupa al mundo son los precios del mercado, ¿no? Entonces son los costos de los precios del mercado, el costo del alimento, el acceso a la distribución del camarón y la prevención de las enfermedades y ya en quinto lugar, por acá, la calidad de la larva. Entonces realmente esas dos cosas son las que nosotros hemos impulsado desde hace 10 años que estamos trabajando directamente en las granjas de aquí de la zona, de la Higuera de Zaragoza para ser más específico. Y justamente es parte de los desarrollos que hemos alcanzado hasta hoy, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues ya sabemos todos lo que ustedes ya bien conocen, ¿no? Tenemos la productividad de camarón a la alza, pero cuando hay una epidemia, pues ¿qué pasa? Perdemos muchísima producción. Y ese es el problema real. El problema es que cuando sucede eso, hay muy pocas opciones de acción accionables, ¿no? De solucionar el problema. Casi siempre cuando ustedes tienen una epidemia, ya llega y nada más es un poco paliar el asunto, pero realmente no tenemos muchos recursos accionables. Entonces esto, y ustedes bien lo saben, es un asunto de muchísima prevención, ¿no? Desde antes de que lleguen justo estos brotes epidémicos, tratar el sistema. Y obviamente ese sistema no está aislado. Obviamente el camarón depende de las líneas genéticas que nosotros obtengamos de los laboratorios de producción, los microorganismos que acompañan a esos camarones y el manejo del ambiente. Es una mezcla de todos que pesa tanto. Muchos dirían que la genética, otros dirían que el ambiente, otros dirían que la microbiota, pero realmente es la suma de todos esos factores. Algunos llegan a pesar más que otros en ciertas condiciones. Y entonces, como les decía, el camarón no es un ente aislado. El camarón está rodeado de bacterias, ¿no? El estómago, el hepatopáncreas, el intestino, la hemolinfa, pues, y prácticamente bacterias que vienen del medio de cultivo. Entonces, estas bacterias, ya sea bacterias buenas como probióticos, comensales que normalmente viven ahí, y patógenas, suelen estar normalmente en un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe ese equilibrio y entonces dejamos de tener bacterias buenas y tenemos un aumento de las bacterias malas. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio, atacan muchísimas enfermedades. Vibrio parahemolíticos con su plásmido biotoxigénico,
vibriosis, etcétera, ¿no? Pero entonces nosotros necesitamos primero conocer el sistema. No es un ente estéril, entonces hay que conocer el sistema para prevenir justamente que pase esto. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Potenciando a los bichos que viven dentro del camarón con bacterias benéficas. Esa es la idea. Pero entonces el paso número 1 es entender el sistema justamente. Eso es lo que venimos haciendo desde el 2015 que iniciamos, por eso les platicaba que también nosotros celebramos 10 años. Desde entonces, cada año llevamos a cabo muestreos en la misma granja, Camarones El Renacimiento, ubicada en La Higuera. Más adelante les voy a platicar más de esa granja. Pero entonces hemos estado conociendo el sistema. Muchos, todos obviamente queremos que la ciencia nos dé resultados inmediatos, queremos que nos dé resultados de la noche a la mañana, pero desafortunadamente no es así, porque el proceso científico pues lleva su tiempo, dinero, estudiantes, clases, etcétera, ¿no? Pero entonces, hoy ya estamos viendo las luces de todo este esfuerzo colaborativo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Estudiar las genéticas que están sembrando y el intestino y el hepatopáncreas. Por obvias razones, ustedes ya saben que el intestino y el hepatopáncreas son dos de los órganos más importantes, ¿no? Entonces nos hemos dedicado a estudiar esos dos órganos. Y obviamente también estudiamos el sedimento y el agua, ¿no? Porque es de donde realmente sacan a los microorganismos los camarones, del sedimento y del agua. Entonces, estudiando todo el sistema, hemos podido avanzar a través de todos estos años. Normalmente a uno como científico pues le piden publicaciones científicas para que el mundo nos entienda, ¿no? Entonces sí, hemos impulsado el mundo de tal manera que hoy somos un laboratorio líder a nivel internacional en el asunto del estudio de la microbiota y la asociación con la genética. Y eso nos ha permitido pues, entender el sistema, como yo les decía. Entonces, hoy sabemos qué bacterias están allí. Ya aprendimos a potenciarlas y entonces tenemos muchísimas bacterias autóctonas que ya podemos potenciar, y eso depende de la genética que tengas y el ambiente que tengas. Que es el siguiente punto, ¿no? O sea, vean, obviamente esto nos ha costado muchísimos años de trabajo, pero entonces hoy ya estamos en el 2025 en el punto de cómo la genética del camarón decide a las bacterias que selecciona. Entonces ya pudimos entender cómo cada línea va a decidir a quién selecciona, y si hay ciertas bacterias buenas las tomo como parte mía o las desecho, que es prácticamente lo que les voy a platicar hoy. ¿Dónde empieza la inoculación del camarón? Todos sabemos que la primera inoculación inicia en los laboratorios de producción de larva, y de hecho muchos laboratorios usan probióticos para estimular el sistema inmune, etcétera, etcétera. Entonces ahí es la primera inoculación. Entonces los camarones realmente vienen ya con un contenido bacteriano y llegan a nuestro estanque, y entonces allí comienza la segunda inoculación. Es decir, los camarones que vienen recién salidos como larva traen poca comunidad bacteriana, pero entonces adquieren la comunidad del sedimento, perdón, del agua y del sedimento. Y esto es en la edad juvenil, pero conforme va creciendo el camarón, o sea, al inicio no es tan importante, pero conforme va creciendo, deja de ser importante el sedimento y el agua. Y entonces lo más importante es la genética que está ahí. Entonces lo más importante en seleccionar o no seleccionar es la línea genética que tienes. Y entonces es ahí una interacción muy importante que hay que entender y discernir entonces hasta qué punto la línea genética contribuye o selecciona y hasta qué punto no lo hace. Entonces para ello diseñamos justo un experimento en Camarones el Renacimiento, en donde seleccionamos 3 estanques y decidimos poner 2 líneas genéticas diferentes, una con un crecimiento eficiente pegada a una resistente a enfermedades. ¿Por qué? ¿Y por qué seleccionamos este estanque? Porque con este estanque nosotros podíamos descartar el ambiente. Es decir, es más probable que yo teniendo dos camarones en 2 estanques de producción contiguos mantenga el ambiente. Entonces con este íbamos a descartar la contribución del ambiente. Y acá podíamos saber la contribución de la línea genética en seleccionar los camarones. Un experimento hecho obviamente directo en la granja de cultivo. Y entonces, ahora, nosotros no pusimos a prueba la genética de crecimiento eficiente. Esa es como, pues ustedes se la compran al laboratorio productor de larvas, ¿no? Entonces confían ciegamente el que el laboratorio les dice
que les está vendiendo una larva muy buena para crecer. Pero no les da nada, no les da un certificado genético de que eso sea realidad. Entonces ahora es lo que ocupamos y es una de las directrices que platicábamos en la mañana que va a permitir el convenio entre CESACIN y la universidad. O sea, la idea es que tengamos manera de yo poder certificar qué larva estoy comprando. Y entonces yo saber a qué larva le tiro, a qué genética acorde a mi ambiente, acorde a las bacterias que yo ya conozco. Pero entonces les decía, tenemos dos, una que el laboratorio me dijo que era resistente a enfermedades y otra con un crecimiento eficiente. Ya sabemos que esto es muy difícil coincidir, ¿no? Generalmente tienes uno o tienes el otro, eso por genética clásica. Entonces lo primero que teníamos que hacer era desconfiar en los laboratorios de larva. Entonces yo no, porque tú estés ubicado en el norte del estado y el otro esté en el sur, es que ya me estás vendiendo una genética diferente. Pues no te creo. Y como científico es parte de lo que tenemos que hacer, no creer en las cosas hasta demostrarlas. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos genotipificación del genoma completo para realmente saber que teníamos dos larvas diferentes. Cada puntito que está aquí es un camarón. Entre más separados, quiere decir que son más diferentes entre ellos. Entonces podemos ver globalmente dos patrones. El patrón verde de todos estos y el patrón rojo. Entonces, cuando nosotros le ponemos el marcador a cada una de esas muestras, pues coincide en que toda la genética 2 se parecen mucho entre ellos y son muy diferentes de la genética 1 con respecto a la 2, pero porque aparte estos tienen una mayor variabilidad genética porque están más dispersos, pero dentro de la dispersión están agrupados en cierta sección. Entonces, hasta aquí era, ok, sí tengo dos líneas genéticas diferentes y yo ya sé que las metí al mismo ambiente, entonces va para adelante. Pero entonces hasta aquí la genética, ¿qué nos decía? Que sí son camarones muy diferentes, que una tiene mucho más diversidad genética que la otra y por lo tanto la otra tiene alta endogamia. Entonces eso es lo que el genoma de esas líneas nos está diciendo. Vamos a las bacterias. ¿Qué pasa con las bacterias que seleccionaron esas líneas? Es el análisis siguiente. Acá es lo mismo que el otro gráfico. Entre más cerca los puntos estén entre sí es que más se parecen y se pueden formar poblaciones, pero esto es las bacterias que están ahí presentes, son las 800 bacterias que viven en el camarón, es el resumen. Y entonces cuando pintamos los colorcitos podemos ver que las bacterias de la genética 1 forman un clúster, una comunidad bacteriana propia, muy parecida entre ellas y diferente de la genética 2. Entonces, además de ser genéticamente diferentes, cada uno selecciona a sus bacterias que quiere seleccionar, ¿sí? Hasta ese punto era la información que teníamos, pero entonces otra de las cosas que había que ver es cómo estaba el enriquecimiento de bacterias benéficas. Nosotros ya sabemos por la literatura científica que hay alrededor de 80, 90 especies probióticas para camarón con reportes científicos, con datos científicamente reproducibles. Entonces, ¿qué hicimos? Buscar dentro de este diccionario de bacterias si esas bacterias benéficas estaban enriquecidas por alguna de las dos genéticas. Es decir, si yo tengo un mayor número de bacterias benéficas, pues tendría mayor beneficio, ¿no? En teoría. Entonces, lo que podemos ver aquí es el número de bacterias benéficas, su abundancia, y obviamente esto es mayor en la genética 1 que en la genética 2. Es decir, la genética 1 es la más diversa, la menos endogámica y también es la que le gusta seleccionar las mejores bacterias para potenciarse. Es lo que aquí nos estaba diciendo bajo el mismo ambiente. Entonces, ¿qué pasa? La genética 2 no me conviene desde el punto de vista endogámico y desde el punto de vista de que no le gustan las bacterias. Yo no sé si sea más resistente porque no lo probamos, pero es una de las cosas que quedan pendientes a probar, ¿no? Porque tal vez si tengas peor variabilidad, peor selección, pero una mejor resistencia. No es casi imposible que sea eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que entre más diverso sea un organismo y entre más diversas sean las bacterias que allí viven, es mejor para su salud. Entonces no tendría sentido. Entonces, esa genética selecciona a las bacterias benéficas, pero además esas bacterias aprovechan mejor los recursos. Es decir, lo que tú le estás dando de comer,
ese conjunto de bacterias lo aprovecha en mayor proporción los de una genética que los de la otra. Entonces eso está potenciando, bueno, esperemos que esté, de hecho, sí está potenciando el desarrollo del camarón. Entonces, cuando vimos los datos de productividad, pues el productor que dijo, a mí ya no me importa lo que tú me dijiste de la genética y la microbiota y todo, si a mí este camarón me da 2.9 toneladas por hectárea, pues me quedo con él, ¿no? Mientras que el otro me da 2.3. Entonces ahí coincidió, entonces le dimos una explicación al productor del por qué esa genética tenía una mejor productividad. Porque simple y sencillamente era más variable, seleccionaba las mejores bacterias y esas bacterias le ayudaban a obtener el mejor recurso del ambiente. Entonces, era una conexión empírica con una conexión científica. Entonces, esos son los avances más recientes que tenemos. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Potenciar el sistema. La línea genética selecciona su microbiota, es evidente, y es muy fuerte. Entonces tenemos que combinar genética y microbiota para incrementar la productividad y la sanidad. Aquí están los datos científicos en pruebas, en estanques reales, no en acuarios, ni en cosas, ni en tinas premeditadas, ¿no? Para hacerlo. Entonces sabemos que tenemos que combinar ambas cosas. Entonces tenemos que ver justo que este asunto es una sinergia entre la parte genética, la microbiota y obviamente el ambiente. ¿Por qué? Porque las bacterias, unas bacterias se vienen desde la larva, pero otras bacterias las adquieren en la granja. Entonces ahí es donde el ambiente también entra a formar parte de esta sinergia que estamos empezando apenas a descubrir y que va a potenciar el asunto. ¿Cómo lo va a potenciar? La universidad justo nos acaba de registrar una marca, de hecho por ahí este sí es comercial, una marca que es obviamente propiedad de la universidad, en donde estamos impulsando paquetes tecnológicos que lleven este tipo de desarrollo, o sea, ya pasar esto a las cantidades industriales. ¿Para qué? Para que tengan beneficio ustedes los productores. Un símil como esto, todos conocemos a Elon Musk, ¿no? Y sus cohetes que revientan cada 15 días, pero ¿qué nos dice? Yo en el 2035 los voy a llevar a Marte y voy a ser el primero que los va a llevar. No sé cómo, pero yo los voy a llevar. Y para saber cómo, pues ahorita estoy echando a perder las cosas para entender el sistema. Entonces nosotros justamente estamos haciendo lo mismo. Vamos a… ¿Aquí le piqué algo yo? ¿O Elon Musk apagó la tele? Entonces justo estamos haciendo lo mismo, entendiendo el sistema, potenciando el sistema, porque nosotros sabemos, y tanto es así, que se firmó el convenio de la mañana, porque lo vamos a lograr y lo vamos a hacer. Y entonces hacia allá vamos, tratando de entender el asunto. No necesariamente tienes que entender todo para pensar en grande y soñar en grande. Ahí está un ejemplo de un visionario. Entonces esa es nuestra idea, y entonces de eso les va a platicar más la doctora Fernanda en la siguiente plática, pero entonces lo que queremos es colaborar con ustedes, ¿no? Realmente para poder entender los sistemas particulares de cada uno de ustedes, las genéticas que ustedes están sembrando, las bacterias que están ahí, y entonces poder como médico dar una receta de qué ocupas para tus condiciones. Esa es la idea al final del túnel y es la idea que estamos impulsando. Creo que hay suficiente tiempo, medio me espero. Entonces no tengamos miedo a innovar, no tengamos miedo a soñar. Sí sabemos lo que tenemos que hacer y estamos haciendo lo que a nuestras manos está para llegar allí. Entonces es este tipo de sinergias y justo lo que les estoy platicando, la solución está próxima a tenerse, ¿no? No vale, tener que cambiar. Entonces si era la diapo. Ahí, sí, ok. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como grupo? ¿Qué ambicionamos además de lo que les platicaba hace rato de los paquetes tecnológicos impulsados por la Universidad de la Nación? O sea, estamos allá en Ciudad de México, pero realmente todo el país es de la universidad, entonces la universidad tiene que estar en todos lados y afortunadamente nos abrieron las puertas por acá y aquí estamos visitándolos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos en la mañana? Firmar un acta de matrimonio con el CESACI, ¿no? Prácticamente. Entonces,
¿Qué estamos haciendo? Ya comenzamos, de hecho, a explorar las distintas líneas genéticas que se están moviendo en el estado para tener al final de ello un censo de la genética y un censo de las bacterias para cada zona, porque no necesariamente las bacterias del norte funcionan para el sur, pero hoy la genética es la misma. Si yo como productor siembro la genética A, en el norte y en el sur es la misma el fondo genético. Entonces, si yo tengo diferente producción, pues depende de las bacterias que tienes en tu zona. Tal vez esa genética no es la mejor para tu zona, sino es la del otro laboratorio de producción. Entonces, esto viene a ser una receta personalizada para cada uno de los sistemas. ¿Qué es lo que hasta ahorita llevamos? Un poquito de la cereza del pastel, de lo que ya va en ese convenio que se acaba de firmar. Yo les platicaba hace rato, esta figura es igual. Entre más lejanos, o sea, estos camarones de aquí se parecen mucho menos a estos de acá. Y estos de acá se parecen menos a estos, ¿no? Y obviamente entre ellos se parecen más. Entonces, la genética la estamos resumiendo en esta imagencita. Entonces, ¿qué vemos? 10 líneas genéticas que se siembran alrededor del estado y cómo se parecen entre sí. Y obviamente vemos ciertos clústeres, ¿no? Ciertos agrupamientos. Por ejemplo, pues estas naranjitas tienden a estar para allá, las cruces aquí, aquí están los amarillos, aquí hay unos azules y aquí hay otros que sí están de plano muy diferentes a todas. O sea, aquí pudiéramos decir que tenemos los que están en esta parte, los que están allá y estos que de plano se salen del huacal, ¿no? Esos que se abren por otro lado. Cuando pintamos de dónde viene cada uno de ellos, pues entonces ya podemos saber las líneas genéticas. Pero aquí lo interesante es que cuando yo les digo que en ese mapa tenemos incluidos los camarones de los que les platicaba hace rato, pues ¿qué vemos? Que esos camarones que yo no quiero porque tienen una genética pobre y que seleccionan malas bacterias, se parecen, menos todavía a todos, pero estos de aquí se parecen a ellos. Entonces, por lo tanto, yo no quiero estos. ¿Por qué? Porque esos van a tener selección de bacterias no benéficas. Entonces, yo quiero camarones que se parezcan a estos azules que yo sé que es la genética productiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos distintos grupos de camarones parecidos a lo que yo quiero. Cuando pintamos camarones silvestres, aparecen por acá, estos rojos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que estos laboratorios de producción de larva, sus núcleos genéticos, sus programas de combinación genética, están más similares a lo que existen en los camarones silvestres, camarones del Golfo de California. Mientras que aquellos ya se parecen menos. ¿Qué tan bueno sea eso o no? Es dependiendo de lo que tienes, ¿no? Pero lo que sí es malo es esto que está acá arriba. Entonces, esta es la parte genética. Tenemos otro mapa de la parte bacteriana que es muy similar a este y entonces es hacia donde vamos. Pero como científico, para demostrar estadísticamente esto y que el mundo lo crea, necesitamos un montón más de camarones. Necesitamos llenar este cuadro de camarones. Necesitamos 500 muestras, 1000, 5000 muestras. Y entonces yo voy a poder tener, entonces yo voy a poder tener, con los pelos en la mano, como se diría, el poder decirte qué recomendación te doy ya conociendo todo el sistema. Entonces, hacia allá vamos, que falta pues, muchísimo dinero para poder llenar este panel y entonces poder venir a dar la solución real de todo el asunto, ¿no? Tal vez no la solución real ni definitiva, pero sí una de las soluciones que podemos potenciar desde la academia y que nosotros como científicos estamos comprometidos a hacer con la sociedad. Si ustedes pagan impuestos para crear las universidades y las universidades tienen que regresar ese conocimiento al desarrollo local y es uno de los compromisos que tenemos. Esto no lo hago yo solo, lo hacemos de hecho muchísimas universidades alrededor del país. De hecho ahorita nos dio mucho gusto ver a la doctora Tere Viana, que viene de la Universidad Autónoma de Baja California, no sabíamos que veníamos, ya coincidimos. Tenemos a nuestro colega Alonso Zavala de la Universidad de Sonora, a otro colega Rogelio Sotelo de CIA de Hermosillo, que es un centro CEP-CONACYT. Obviamente Camarones El Renacimiento y el apoyo de CESACIN. Y tenemos más institutos que trabajan desde el centro. Entonces, es un apoyo nacional para poder llegar a tener resultados de esta magnitud. Y obviamente uno nomás bien los platica, pero hay mucha gente detrás de esto.
Y además de ser un apoyo nacional, pues ya está empezando a ser una visión internacional en donde ya obviamente están queriendo copiar este tipo de desarrollos que estamos impulsando, ¿no? Está bien, si el mundo nos copia, pues que nos copie, pero le vamos a cobrar regalías también por ello, ¿no? Que tienen que llegar a precios competitivos de todo lo que es todas las tecnologías que vamos a desarrollar, porque sí, o sea, muchos de ustedes dirán ahorita, ok, si me estás vendiendo una de las panaceas, pero eso me va a costar más que el kilo de camarón, pues no te la voy a comprar. Pues tampoco es la idea, ¿no? O sea, la idea es que toda esta información en la que ahorita está invirtiendo la universidad, el gobierno, ahora el sector privado, ustedes como productores vía SACIN, obtenga esto a precio al precio que normalmente se maneja todo, ¿no? Es traer entonces la academia al beneficio de la sociedad, que es uno de los objetivos de la universidad. No quiero dejar pasar el hecho de nuestra celebración de 10 años también, de la Granja de Camarones del Renacimiento, especialmente a Francisco Álvarez y Baltasar Cota, los fundadores de esa granja, entre otras más, y a sus hijos, Andrés, que ya lo vieron por aquí, y a Francisquito, que por aquí andaba, ¿no? Obviamente sin el apoyo de ellos inicial, sin habernos abierto las puertas desde hace 10 años como si fuéramos de su casa, sin haber celos de compartir lo que ellos sabían y todo, no podríamos llegar a lo que estamos llegando y lo que estamos logrando. Y entonces es una colaboración a largo plazo que ha sido fundamental. Normalmente estamos acostumbrados a que nos solucionen las cosas de la noche a la mañana, y sí, cuando conoces el sistema. ¿Qué pasa aquí? El mundo no conoce el sistema y entonces estamos conociendo el sistema y aportándoselo al mundo. Entonces, pero sin duda alguna, si no hubieran confiado en nosotros, y este es un agradecimiento muy especial por su confianza, su tiempo y por creer en la importancia de la ciencia para mejorar la acuicultura, ¿no? Y les digo, vamos a llegar, para allá vamos, cómo, estamos viendo las maneras, y para eso hay que echar a perder muchas cosas, pero vamos a llegar a una solución, esperemos, y pronto. Otra de los compromisos que tenemos como científicos es hacer labores de apropiación social del conocimiento. Es decir, que esto no se quede aquí entre nosotros, sino llevárselo a los niños, a las escuelas. ¿Y qué más que llevarlo a las escuelas que están en el área de producción? Es decir, primarias, por ejemplo, ya llevamos 3 años trabajando, de hecho ayer estuvimos con niños y adolescentes ya acá en Mochis. Hace 3 años estuvimos con las primarias y secundarias de La Higuera. Entonces, ¿qué pasaba? Era impresionante cuando tú llegabas al salón y le preguntabas a los niños que si tenían un primo, pariente, tío, sobrino, que sea, que trabajara en alguna granja. El 80% de los niños, o el 90%, o sea, 5 se quedaban que no tenían nada y que no conocían ni los camarones. Todos los demás tenían una conexión directa a la acuacultura. Entonces, cuando llegamos y les platicábamos, obviamente esto más digerido, como la caricatura que ayer nos pasó Michelle, pues los niños se emocionaban y entonces potenciaban y decían, wow, qué padre que mi papá está trabajando ahí donde los científicos están desarrollando cosas importantes. Entonces, los haces parte del conocimiento, los haces parte de la actividad, y entonces ese tipo de estrategias tenemos que también impulsar como compromiso social, ¿no? Afortunadamente el año pasado regresamos ya con las preparatorias, y en La Higuera no hay universidad. La Higuera es un pueblo que está a 30 kilómetros de aquí, pero entonces la universidad más cercana pues es el Tecnológico de Mochis y la Universidad Autónoma de Occidente, ¿no? Por ahí anda la fotografía. Entonces el año pasado tuvimos ese compromiso con esos otros niveles, y este año, gracias a las gestiones de Javier y Michelle, pues logramos hacer el 3er año consecutivo de actividades de apropiación social del conocimiento. Entonces ayer anduvimos todo el día con varios grupos de niños de primaria que nos llevaron a una de las granjas de Ramsés, y nos llevaron a otra granja que no recuerdo, 11 de diciembre era una, y Owen también, a la granja Owen, que nos abrió las puertas, gracias. Y ahí nos llevaron a los chamacos, y entonces una de las cosas que más les impresionaba pues era la mascota que fue por ellos en camiones a la escuela y que se los llevó a la granja, ¿no? Y ahí hicimos varias actividades de divulgación, lotería, vieron camarones, les platicamos de las cosas que hacemos, los llevamos al estanque, les hicieron una caricatura especialmente diseñada para ellos, que ojalá Michelle por ahí en el intermedio nos la ponga, porque a pesar de ser para niños está muy bonita, está muy padre, es para todo el público, diría yo. Y entonces era impresionante cómo los niños de primaria, secundaria y prepa se iban
súper entusiasmados, ¿no? Y wow, yo no sabía, y hasta aquí es cerca, voy al Maviri y no sabía que aquí se hace todo esto y el valor y todo. Entonces, desde esas generaciones se va impulsando este trabajo y al rato ellos, en 15 años, van a estar aquí en el Conagua, celebrando los 25 años del Conagua, y ellos van a tener otro chip potenciado desde los inicios. Entonces, es otro de los compromisos sociales que creo debemos de tener como científicos y es parte de lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y no me queda más que presentarles el Instituto de Biotecnología en Cuernavaca, Morelos. Siempre que decimos UNAM, pues todos pensamos que es Ciudad de México, pero no, la UNAM afortunadamente tiene varios campos afuera de Ciudad de México. Uno de ellos es el Campus Morelos, y dentro de ese Campus Morelos, que estamos adentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se encuentra el Instituto de Biotecnología, en donde hacemos este tipo de desarrollos. Obviamente yo allá pues no podía tener peceras, porque esto es un lado del Popocatépetl, ¿no? Donde consigo agua salada para tener camarones y peceras allá, ¿no? Pero sí aquí hay granjas donde hacerlo y nos abren las puertas, pues por eso estamos por acá con ustedes. Y entonces dejo abierto el micrófono para preguntas, dudas, comentarios, soluciones, etcétera. Gracias, Adrián, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. ¿Alguna inquietud? Que se escuche el aplauso. Agradecemos que estén con nosotros. Quienes hace algunas pocas horas firmaron un convenio con CESACIN. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Vemos, aquí tenemos un caballero. Gracias, doctor. Felicidades, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Tengo una duda porque nosotros en el campo hemos visto que la microbiota de un estanque y otro regularmente es diferente. ¿Qué tanto hubiera cambiado sus resultados y su percepción acerca de la relación de la microbiota con la genética si hubiera sido un experimento de cohabitación? Perdón, de cohabitación con Exacto, dentro varias del mismo líneas estanque, genéticas. diferentes líneas genéticas dentro del mismo estanque. Allí el problema es que pues es que sí podemos tajear, o sea, sí le podemos poner las dos genéticas al mismo estanque y todo. No, pues hubiera estado perfecto si hubiésemos tenido 5 millones de pesos para muestrear 300 camarones y saber cuál es de una línea genética y la otra, ¿no? O sea, es el mejor diseño experimental. ¿Por qué? Porque un estanque puede ser diferente al otro. Pero como no tenemos tanto dinero, pues hacemos 2 estanques, ¿no? Pero el efecto entre estanque y estanque sí es diferente. Algunos, pues es como todos, se salen del patrón común, pero no suele ser tan fuerte en estanques normales. O sea, si hay estanques que sí son completamente diferentes, tienen un nicho diferente, ¿no? Pero entonces tienes que hacer recetas un poco diseñadas que sean económicamente viables también. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias, Adrián. Yo creo que estás presentando algo muy padre, que creo que el futuro va por ahí. Además, sería cuestión nada más de tener un poco más de tranquilidad. Creo que y me ganaste la pregunta, creo que sí, es muy conocido que un estanque y el estanque de al lado son totalmente diferentes. Creo que debiste haber puesto las 2 líneas en el mismo estanque. Se puede, hay forma de hacerlo. Pero también, como tú decías, los científicos también tenemos que tener resultados, te hace falta muchos resultados, creo, todavía. Y sí, solo te quiero hacer una precisión. En la hemolinfa no existen bacterias de manera normal, eso no es cierto. La hemolinfa es estéril. Si alguien obtiene hemolinfa con bacterias, que el animal tiene problemas o tuvo un problema por tomar la muestra. Tampoco en hepatopáncreas. Los tejidos son estériles por definición. Si no, imagínate, si hubiera un caldo de bacterias también ahí dentro, eso no tiene sentido fisiológicamente. El problema es que el hepatopáncreas normalmente lo tomas, lo maceras y lo que estás viendo son bacterias de estómago, de intestino. En realidad no son del tejido. O sea, a lo que voy es importante también porque luego se quedan las personas, los acuacultores, con cosas como, por ejemplo, decir bacterias buenas y malas. ¿Qué significa eso? O sea, creo que el decir hay que matar a las malas, y no es cierto. O sea, hay cosas que tenemos que platicar de la mejor manera para que no se malentiendan. O sea, hay una variedad bacteriana en los animales que durante millones de años, más que nosotros, han estado ahí y por eso, por alguna razón, se seleccionaron. O sea, si tuvieran que estar otras, estuvieran seguramente. Pero nomás esa es la presión. Hay que tener cuidado en cómo decimos, porque se quedan con ideas. Esto, por ejemplo, esto de bacterias en hemolinfa, no sé quién se los dijo, pero no es cierto. Las bacterias no deben estar en hemolinfas. Nosotros no tenemos bacterias en sangre.
¿sí? A menos que tengamos un problema realmente de una infección, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Creo que sí, está muy padre y los objetivos vienen. Qué bueno que firmaron este convenio, pero sí, entre un estanque y otro hay mucha diferencia. Por supuesto, creo que hace falta hacerlo en diferentes granjas, en diferentes condiciones, con diferente manejo, etcétera. Pero va bien, y yo creo que yo te felicito al instituto que se haya acercado al CESACIN, y van a salir muchísimos datos que están padres. Ojalá que podamos ver todo lo que sigue. Gracias. Gracias por la recomendación, lo agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, creo que se nos ha agotado el tiempo. Queremos agradecer que haya estado con nosotros Adrián, representando a la UNAM. Muchísimas gracias por formar parte también del ciclo de conferencias.